Hoy el tema se llama Los valientes de David. Y vamos a leer primero en Mateo 28, 19 y 20, para después sí entrar en el tema. Y vamos a leer el versículo que nos habla de la gran comisión. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo, en Mateo 28 y 19, todos me ayudan a leer. La gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que sea en esta tarde el Espíritu Santo enseñándonos y poniendo esa palabra en nuestros corazones, porque nosotros somos buena tierra. En la clase que nos correspondió un martes, hablamos de la gran comisión. Y en cuanto a lo que dijimos de la gran comisión, citábamos este texto de la importancia que nos toca a nosotros, que nos corresponde predicar la palabra del Señor. Hablamos de Jonás, que lo mandaron a predicar y no fue, y la ballena se lo comió. Hablamos también de la iglesia primitiva, que por lo general decimos es la iglesia modelo, y vemos que todo lo hacían muy bonito, estaban con los apóstoles, todo era muy bien, pero no tenían celo misionero y les vino la persecución. Hablamos también en la época de Ageo, que el pueblo de Israel no edificaba el templo para el Señor, y entonces Dios llamó el hambre y la sequía, y ellos, aunque trabajaban mucho, no tenían ganancia. Todo lo que recogían, lo recogían en saco roto, y el Señor le dijo, bueno, vaya, pregúnteles que examinen lo que están haciendo. Todo lo estaban haciendo bien, excepto que no edificaban el templo de Dios. Hablamos y dijimos lo que dice en la palabra, que en este tiempo el templo no es una estructura física hecha por mano de hombre, sino que somos nosotros. Como lo dijo el apóstol Pablo, como lo dice la palabra. Pero que las personas que están descarriadas son templos caídos, y las personas que no han conocido a Dios es un templo inexistente. Que cuando salimos a predicar y a enseñar, nosotros estamos edificando templo para Dios. Y que cuando el pueblo de Israel, allá en el libro de Ageo, oyeron lo que el profeta les dijo, entonces ellos dijeron, meditaron, sí, lo estamos haciendo mal, y salieron a edificar el templo. Y dijo Dios, ahora vuelva otra vez donde están ellos y dígale, porque ellos fueron, cortaron madera, trajeron para edificar el templo, díganle, que desde hoy que comenzaron a edificar el templo, desde hoy comienza la bendición. Les contaba también, cuando el gusano se comió mi calabacera, que el Señor me lo dijo. Y el motivo que el Señor me dijo fue eso. Me dijo, porque a ti no te importan. Me dijo, he dejado que el gusano se coma tu calabacera. Porque tal cual, Jonás no le importaban los ninivitas, así eres tú. Me dijo, en la casa de mi padre los jornaleros tienen abundancia de pan, pero tú no eres mi jornalera. Yo había dejado de salir a predicar con mi esposo. Bueno, todas las cosas que yo estaba pasando en ese momento y en esa situación era por ese descuido de que me cansé y no salí a predicar más. Cuando cambiamos de actitud, les conté cómo el Señor lo hizo. Entonces hoy otra vez vamos a continuar con la gran comisión y vamos a ver algo de David. Vamos a ver cómo hacer la gran comisión. Así se conoce este texto bíblico. Los valientes de David, este tema viene, comenzamos diciendo que David, sabemos que fue el que mató a Goliat, que ya estaba con Saúl, que sacaba el ejército de Israel, lo entrenaba y lo volvía a tener. Cuando regresó y las mujeres cantaron, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. David se puso furioso, celoso,
¿cómo es posible que ahora estén diciendo que para David 10,000 y yo solamente miles? Y de ahí se levantó contra David. Y comenzó la persecución a David. Tanto que David tuvo que huir por su vida. Se fue. Y ahí es cuando vamos a leer en Primera de Samuel 22, 1 y 2. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Veamos David. Mire la gente que se le puso a David. 400 personas, imagínense que usted es David. Primero le está corriendo por su vida. Pongámonos en los zapatos de David. Saúl lo quiere matar. Está pasando por una situación bien difícil con respecto al rey. Y él viene, pero 400 se juntan a él con esta característica. La primera característica de esa gente eran afligidos. ¿Qué es una persona afligida? Dice que es un desdichado, que es un desventurado, que es un desgraciado y digno de compasión. Usted está pasando por bastantes tribulaciones y problemas, y ese es el discípulo que le llega para usted evangelizar. Uno que es afligido. Decía mi hija cuando tenía muchos problemas con el esposo, estaba pasando: mamá, tengo tantos problemas con mi esposo y todas las mujeres que me llegan son con problemas con el esposo. Y yo tengo que hablar de esas mujeres y primero y principal, yo soy la que estoy pasando por los problemas también. Y yo le decía, está sembrando y lo que le hablas a ellas, la palabra es más cortante que espada de 2 filos. Ministra para allá y ministra para acá. Así que ese es su primer discípulo, un afligido. Miren, porque es que ya no es la célula casa del alfarero, ahora es la iglesia. Entonces, como en la iglesia, antes la pastora era la célula y preparaba la prédica y nos las traía. Pero ahora en la iglesia, ahora hay que salir, y ese es su primer discípulo, una persona afligida. El segundo eran los endeudados. Ahora bien, los afligidos, usted le va a predicar y ¿qué te dice esa persona? Si está desdichada, está desgraciada, está llorando, no sabe qué hacer con su vida. Pero el segundo discípulo que le llega es el endeudado. Dice que debe o que tiene que pagar más dinero del que posee. Y usted le predica y él lo que tiene son deudas. Cantemos a Dios, oremos por mis deudas. Vamos a leer la Biblia, pero acuérdese, oremos por las deudas que tengo. Recuerdo un día que Dante Gebel, sabe que él es muy ocurrente, me hizo reír, porque dice que su primer discípulo que le llegó fue, él era jovencito, tenía 21 años, estaban comenzando en una emisora con su programa y le llegó un discípulo. Y entonces dice, tenía la cara llena de pepas, muchos barros. Aquí vengo porque el Señor me dijo que trabaje contigo. Y él dijo, yo estoy discípulo así. Y yo sí quiero otro, no quiero ese. Y el muchacho le insistía tanto. El muchacho, pero déjame que te haga el mate, lo que sea. Y entonces la esposa, pero déjalo, Dante, déjalo. Bueno, fue mi primer discípulo, dijo. Dijo, después me llegó otro que tenía el carácter putrefacto. Era su segundo discípulo. Dice, después me llegó otro que ese era enamorado. Hasta el octavo de la escoba, si le vino a falta, andaba enamorado. Y entonces, como él estaba muy ocurrente, fue con esa oración y le dijo al Señor, pero bueno, Señor, ¿cómo es posible? Tú en tus 12 tenías un Judas y a mí me estás dando los 12 Judas. Sí, ahí le llegaron a David 400, no eran 12, eran 400. El primero amargado, los segundos endeudados y los otros que estaban en amargura de espíritu. ¿Qué es alguien que tiene amargura de espíritu o raíz de amargura? Es lo mismo. Dice, significa estar en un estado emocional y espiritual negativo. Nos dice la pastora Lourdes que tenía una compañera de trabajo así que la llamaban Nube Negra. Todos le pusieron Nube Negra.
porque todo era negativo. Entonces, en el estado espiritual, negativo, marcado por la ira, como el fósforo colombiano, donde lo raspan, prende. Nosotros tenemos que raspar un fósforo en la cajita. Los fósforos colombianos le das en el zapato, en un bloque, en cualquier parte, y él prende. Así son los que tienen ira. Uy, son explosivos. Tienen resentimiento. O sea, no tienen perdón. Falta de perdón, ellos están resentidos. Pero ese es su tercer discípulo. Y la falta de perdón, el dolor, en estado que puede afectar profundamente a la persona, dificultando su relación con Dios y aún con los demás. Eran la propia generación de cristal, que se fracturan con cualquier cosita. Y dice que le llegaron a David esos 400. Bien, qué gentecita. Pero David, ¿qué hizo? David no los despreció. David se convirtió en el agente de cambio de esos hombres, de esos 400. Los entrenó no de la forma convencional, pero fortaleció su liderazgo, la adoración a Dios, la disciplina. Y yo imagino a David, ¿se acuerdan cuando Goliat, el único que sabía tirar, usar la onda era David? Pero él les enseñó a usar la onda. ¿Qué más cosas? Así no se tira la flecha, venga para decirle. Así no se usa el escudo, venga para decirle. Así se usa. Y aquel entrenamiento, ¿cuántas cosas haría David para entrenarlos? Y además alimentarlos. David se ideó cuidar fincas. Cuidaba fincas, hacía, los enviaba para conseguir alimento para esos 400. Pero lo que David logró con eso, se encuentra, no lo traje escrito porque tenemos otro más largo para leer. Dice, ¿qué hizo con esos hombres? Lo que hizo con ellos se encuentra en Primera de Crónica 11, 10 al 47 y en Segunda de Samuel 23, 8 al 9. Ahí está hasta con nombre, pues, lo que logró David con esos hombres. Y ahora sí vamos a leer en Crónicas, Primera de Crónicas. Vamos a leer el ejército de David. ¿Cómo llegó a ser el ejército de David? Por favor, todos ayúdenme a leer. En el nombre del Señor Jesucristo. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón diciendo, he aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Esta gente, unos habían sido entrenados en los campos de Adulán, ya esta gente, ya habían pasado 7 años, había pasado muchas cosas y esta gente fue y le dijo, David, aquí estamos nosotros. Y le dice esto, continuamos entonces ahora, él trabaja con estos hombres, recibe a estos hombres y vienen las multitudes a David. Después que David hace este trabajo con esta gente, que parecían que eran como los locos del pueblo, yo imagino ese quién es el soldado de David, ese no me ha pagado, ese bebe hasta la manera de caminar. Pero David trabaja con ellos y leamos entonces, estos son los que vinieron a David en Siglag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arco y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. De los hermanos de Saúl de Benjamín, también de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra, muy valientes para pelear, diestros, con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones, eran ligeros como la gacela sobre las montañas. Continuamos, ya no hay más endeudados, amargados, nada, ¿no? Sigamos. Estos fueron los capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100,000 hombres y el mayor de 1,000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por toda su ribera, e hicieron huir a todos los del valle al oriente y al poniente,
Y David salió a ellos y habló diciendo: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón se unirá con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos sin haber iniquidad en mis manos, véanlo Dios de nuestros padres y los demande. Bien, entonces el espíritu de... no los oigo leyendo. Entonces el espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Así que viniendo él a Siclag, se pasaron a él de los de Manasés, Adnat, Josabad, Ediael, Micael, Josabad, Elú, Siletai, príncipe de millares de los de Manasés. Entonces ayudaron a David contra la banda de los merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército. Porque entonces todos los días venía ayuda a David, hasta hacerse un gran ejército, como ejército de Dios. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra. Y vinieron a David en Hebrón para traspasarse el reino de Saúl, conforme a la palabra de Jehová. De los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6.800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7.100 hombres, valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4.600. Asimismo, Joiada, príncipe del linaje de Aarón, y con 3.700, y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3.000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20.800, muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18.000, los cuales fueron tomados por Lita para venir a poner a David por rey. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel había de ser, cuyos dichos seguían todos sus hermanos. De Zabulón, 50.000 que salían a campaña, prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De Neftalí, 1.000 capitanes, y con ellos 37.000 con escudo y lanza. De los de Dan, dispuestos a pelear, 28.600. De Aser, dispuestos para la guerra y preparados para pelear, 40.000. Y del otro lado del Jordán, de los rubenitas y gaditas de la media tribu de Manasés, 120.000 con toda clase de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón, para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, empezó con 400. Con 400 que tenían la vida hecha a perder. ¿Cómo eran las características? Amargados, endeudados, afligidos. ¿Y cómo termina el ejército de David? Y eso fue por un trabajo que hizo David. Primero, cuando estaban con Saúl, él sacaba el ejército y lo volvía a traer. Después, cuando ya Saúl lo quiere matar, él se va a la cueva de Adulán y le llega toda esta gente con estas características. Dijo Dante Gebel: para mí los 12 Judas. Para mí los 12 Judas. Pero ¿sabe qué? Cuando el Señor nos trae las personas y te trae una persona con unas características que te va a traer, porque la pastora dijo que íbamos para célula, y sé que los martes trajeron unas personas que están enseñando para ganar a otras mujeres. Pero también el sábado pasado
la pastora, como estando de reposo médico, me dijo, vaya y me representa en esta reunión. Y de ahí van a mandar material y va a ser supervisado. Entonces, Dios por todas partes está diciendo, salgan a trabajar. Y nos vamos a encontrar con muchas personas. ¿Y sabe cuál es el trabajo de nosotros? Ser los agentes de cambio de la vida de esas personas. Así como vengan, van a venir con cualquier sufrimiento, con cualquier problema. Eso es lo que nos dio Dios. Recuerdo cuando se fundó Abba Padre y entonces era una gente tan bendecida y especial. Me preguntó mi hermana por qué esta gente es así. Y dijo, yo dije, por eso fue lo que me dio Dios. Y yo sabía que si yo no era capaz, porque eso yo leí el libro cuando eso, Pasión de Multitudes, de Dante Gebel. Entonces después que le llegó toda esta gente así que eran sus discípulos, toda esta gente, entonces un día él se puso a llorar delante del Señor y ya en el equipo tenía 5. Y él lloraba delante del Señor y el Señor le había mostrado que él le iba a ministrar a la juventud de Argentina. Veía los estadios llenos, lo había visto en visión. Entonces, un día él lloraba por la clase de personas que tenía y él veía que nada que cambiaban lo que estaba pasando. Y él le dijo al Señor, ¿verdad? Y el Señor le dijo, si tú no eres capaz de transformar el carácter de estos 5, ¿cómo pretendes que te entregue la juventud de Argentina? Entonces, yo me sentía retada. Yo me sentía retada con esa gente. Y así como les enseño que los piojos se curan. Entonces yo busqué la plaga de piojo allá en Éxodo. Pero había que buscar la forma, había que orar, había que hacer, había que transformarlo. Porque nosotros queremos las cosas que tiene David. Tenemos que hacer también lo que hizo David. Dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Pablo mandaba que pusieran gente idónea. Bueno, para tener gente idónea, para tener gente preparada que salga a trabajarle al Señor, hay que entrenarlos para que vayan a entrenar. Ahora bien, ¿cómo podemos ser entrenados para entrenar y así cumplir la gran comisión? Es bueno que el trabajo, una de las cosas es que se divida el tiempo, que se pongan metas. De tal fecha a tal fecha vamos a hacer esto. Para tal fecha nosotros concluimos con este trabajo. Un periodo de 3 meses, 4 meses. Aquí vamos a terminar el trabajo de lo que todos van a hacer. Y ahí vamos a hacer la gran comisión. Miren la gran comisión. Muy bien. Mira cómo dice la gran comisión, lo leímos del principio, dice, por tanto, y así discípulos a todas las naciones. ¿Qué es eso? Eso es ganar. El Señor nos está mandando, vayan y ganen, casa del alfarero, salgan a ganar. Y dice segundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es consolidar. O sea, vamos a consolidar. Desde que ganamos a la persona hasta el día de su bautizo, ese es un periodo de consolidación. Y después viene, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso es discipular. Mire, son 4 fases. Y por último dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es enviar. Que nosotros estemos capacitados de llevar a las personas a este nivel. Es lo que le dijo el Señor a Pedro. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué dijo Pedro? Sí, Señor, yo te amo. ¿Qué dijo el Señor? Apacienta mis corderos. Fíjense, apacentar corderos. ¿Por qué apacentar corderos? Y no le dijo pastorea corderos, sino apacienta los corderos. Porque los corderos son todas las ovejas pequeñitas recién nacidas. Y apacentar es buscar el alimento y traérselo y dárselo. Entonces son todos esos que vamos a ganar. Pero después le dice, Pedro, me ama, sí te amo, pastorea mis ovejas. Es ya el nivel
donde estamos formando a las personas, cuando las estamos discipulando, cuando ellos tienen que tener una clase diferente, porque cuando nace un niño, ay, nació el bebé, ¿y qué le prepararon a la mamá? Hervido de gallina. Aunque saque un plato para el bebé recién nacido, lo matas. Eso nos enseña la palabra, que hay diversos niveles que debemos de tener, porque estamos preparando, pero a la vez nosotros somos preparados y estamos desarrollando los ministerios que se deben de ejecutar en una obra. Tenemos, lo primero es la fase de ganar, y existen varias formas para ganar. Una de las formas de ganar es cuando se hacen campañas con todas las iglesias de la ciudad, se ponen de acuerdo y cada quien lleva a su gente, y bueno, se busca un predicador bien usado por Dios, a milagros, maravillas, prodigios, y dice, 1000 vinieron al Señor. Vaya a las iglesias y ahí no hay nadie después de esa gente. Es poco y se trabajó bastante, se pierde la cosecha. La otra manera es las células. En las células es como la que el Señor Jesucristo tenía en la casa de Lázaro, Marta y María. Él enseñaba a esa familia, era como una célula, porque él cuando le dice a María en la resurrección de Lázaro y a Marta, y no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, y no te he dicho, quiere decir que ya se lo había dicho antes, que él llegaba ahí a esa casa, que él enseñaba. Entonces quiere decir que nosotros podemos ir a una casa de familia, nosotros planificar, chicos, ¿sabe cómo es? Quiero estudiar la Biblia contigo. Me pusieron una tarea, que yo le enseñe la Biblia a la gente. Usted verá cómo el Señor le va a dar la sabiduría en el hogar donde usted va a enseñar, en el hogar donde va a llevar la palabra del Señor. También se hace por una pesca. ¿Cómo? Se organiza la iglesia, y esa es bien bonita, porque entre todo el mundo se organiza y se traen todo a un evento dentro de local, y entonces allí se gana. Lo que pasa es que eso es un trabajo, porque para hacer esos trabajos, para hacer eso, la gente dice, pero es que lo que pasa es que los nudos son muy duros. La gente de mi calle todos son idólatras. Los de aquellos no quieren saber nada. Pero es que pasa una cosa, la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado y de juicio. Entonces nosotros tenemos que ir delante del Espíritu Santo, delante del Padre, del Hijo, pasar tiempo con el Señor, orar, desatar a esa gente, declarar que se le caiga el velo que le enemigo ha puesto en sus ojos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Hacemos ese trabajo, mejorando o ayunando por esa gente, y cuando invitamos a esa gente, entonces ya en el mundo espiritual esa gente ha sido tratada por el Señor, vienen y ese día se convierten al Señor. Amén. Tenemos la otra parte, que es el ganar persona a persona. Persona a persona. El Señor lo hizo cuando Él se ganó a la mujer samaritana. Era una sola persona, pero esa sola persona se ganó a los hombres del pueblo. Uno se gana a una persona y uno no sabe, esa persona que usted se ganó, esa que le puso el Señor, esa, ¿usted se acuerda cuando se multiplicaron los panes y los peces? Que dice que el Señor le entregó los panes y los peces a los discípulos para que los discípulos los repartieran entre la gente. Bueno, el Señor nos va a entregar a cada quien un mensaje y te va a poner la persona en el sitio al que tú le vas a predicar. Generalmente, y tú no sabes de qué, la persona que está ganando, cuál va a ser tu descendencia. Cuando conocí a la pastora Tuto, que estaba atribulada, que estaba, bueno, pues, porque ya ustedes saben, en esa situación, quizás así llegó usted también, llegué yo, todos atribulados al Señor. Y me gané una. Ahí fue personal, era una. Pero mire una donde están todos acá. Y todos los que se han convertido, que se han ido y están en el extranjero y que están en todas partes, que va a llevar la palabra del Señor. Pero fue una. Entonces se gana uno, pero esa es buena tierra, ese va a producir más. Así que en la fase de ganar, nosotros tenemos varias formas de ganar. En la fase de ganar nosotros podemos hacerlo entonces
Lo más bonito es cuando lo hacemos persona a persona, como el buen samaritano. Porque cuando el buen samaritano pasó el sacerdote, pasó el levita, pasaron todos ellos, ¿y qué pasó? Nada, no lo atendía, ni pasó el samaritano y lo recogió y lo montó en su cabalgadura y se lo llevó al mesón y le puso aceite y vino. El cuerpo y la sangre de Cristo vino y lo atendió, vino, hizo todas esas cosas con él. ¿Y qué terminó? Después le dijo al del mesón, al dueño de la posada, le dijo, cuídamelo. Y a mí me impresiona solamente esa palabra, porque no dijo, cuídalo. Mira, ya lo llevé. Yo lo traje, pastora, tú atiéndalo. Yo lo traje, hermano fulano, atiéndalo. No, cuídamelo, ese es suyo. Usted es el que va a dar cuenta que él se congregue. Usted es el que se va a dar cuenta de que él participe en las actividades. Usted es el que se va a dar cuenta de orar por él todos los días. Usted es el que se va a dar cuenta. Usted va a ser el que va a tratar en el mundo espiritual, físico, de todo, de que él reciba todo. Porque ese es su discípulo. Usted es el buen samaritano. Usted fue el que encontró a esa persona, porque fue Dios el que se la puso. Y sabe, generalmente lo que dice la gente no es que mire, el mejor predicador del mundo fue fulano. Porque lo que pasa es que ese fulano, aunque no es conocido ni nada, predicaba tan bueno porque era la palabra que el Señor le había entregado. El Señor le va a entregar la palabra que usted le va a dar. Es más, cuando usted le va a estar predicando a la gente, usted mismo se va a quedar asombrado. Porque dice, oye, pero ¿cómo así? Usted está aprendiendo porque en ese momento el Señor le va a dar también palabra. Uno prepara la palabra, pero el Señor también le agrega, le da sabiduría, le da unción y le habla y la gente, nadie me había predicado así. Claro, el Señor te está dando la palabra para esa persona y usted por dentro si supiera que yo también estoy aprendiendo. Llegue a la casa y anote ese mensaje porque después se le va. En ese momento, eso es lo que se conoce como el don de palabra de sabiduría que el Señor te va a dar en ese momento. Una sabiduría que acuerda de los testimonios de los textos bíblicos, todo está bien ordenado, pero el Señor te va a entregar una porción, un pedazo de pan y de pez para que se lo lleve a la multitud. Después tenemos en la fase de consolidar. Vamos a consolidar a esa persona. Entonces hablamos de la fase ganar, ganar. Pero viene la fase de consolidar. Consolidar es hacer sólido. Porque ya el niño nació, pero no se puede atender eso. Vamos a hacer en esa época que la persona tenga sentido de pertenencia a la iglesia. Ahí les vamos a atender, los vamos a cuidar. Me acuerdo que quien me discipulaba en aquella época no era con internet, que la Biblia estaba en todos lados, no, en redes sociales y todo. No, y él me entregó una Biblia, tome, léala. Y cuando yo estuve en mi día libre, que no estaba trabajando, la leí, entendí, el Espíritu Santo me tocó y allí fue que yo me convertí. Ahí fue que recibí al Señor, ya van a ser 43 años. Pero él me estaba consolidando, no solamente fue ganarme, sino consolidarme. Hay que consolidar a las personas. Cuando hacemos una campaña grande y se lleva a la gente y se convierte, nadie se da cuenta de esa persona, de ese niño recién nacido, y termina dejando el evangelio, termina descarriándose, porque el sembrador salió a sembrar. Y dice que la semilla cayó en 4 tierras. Una tenía espinas. Otra estaba junto al camino, otra tenía pedregales y otra fue buena tierra. Usted no sabe, usted tira la palabra y resulta que le cae en una mala tierra que tiene pedregales, pero ese es su discípulo. Usted va a trabajar, va a ser entrenado para trabajar, para poderlo sacar de la amargura, pues de sacarlo del lado del camino, de que él se convierta en buena tierra y entonces pueda dar ese fruto. Mire, ¿Jesús hacía el trabajo de consolidación? Sí, fíjese, en Mateo 8, 14 al 15 dice, Jesús sana a la suegra de Pedro. Leamos. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, vio a la suegra de Pedro, estaba en cama y con fiebre. Jesús le tocó la mano y la fiebre la dejó. Entonces ella se levantó y empezó a atenderle. Miren lo que hace Jesús. Jesús hace una pesca milagrosa con los apóstoles cuando los encuentra allá en problemados, atribulados, no habían sacado nada, estaban trasnochados. Jesús le quita su barquita prestada, se la presta, agarra, se van y después que predica a la gente van hacia el mar y sacan la pesca milagrosa. Había que pagarle a Pedro el alquiler de esa barca.
Si usted presta su casa, si usted presta su cuerpo, usted presta su palabra, usted presta, el Señor ciertamente le va a pagar, porque Dios no se queda con nada de nadie. Pero ya se gana Pedro, ¿y qué hace el Señor? El Señor se va entonces hasta la casa de Pedro y encuentra a la suegra de Pedro enferma y sana allí a la suegra de Pedro. O sea, eso es consolidar, cuidar al que nosotros vamos a ganar. Después está la fase de discipular. En la fase de discipular es un conocimiento más avanzado. Un conocimiento ya no para bebés, ya es alimento para las ovejas. En el momento en que los va a discipular, porque se van a preparar, porque ellos van a ganar a otros. Y sigue cada uno, como dijo Marco Witt, yo solo soy un eslabón para alcanzar la salvación. En Mateo 13:16 dice la Biblia esto: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a esos discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña. Y el Señor agarró y les explicó lo que significaba la parábola. Señor, explícanos la parábola del sembrador. Y ustedes tampoco entendieron. No entendimos. O cuando había conflictos entre ellos, porque yo quiero ser el mayor, porque el Señor los tomaba aparte. Entonces hay que tomar ya lo que son ovejas, las discípulos aparte, para enseñarles otro nivel. Y luego viene la fase de enviar. Es porque ya llega el momento en que nosotros ya vamos a estar en capacidad de enviar a esos discípulos a ganar también. Lucas 15:17, que dice: en la casa del Padre, yo se los he dicho la prédica pasada, al comenzar la prédica, en la casa del Padre, no importa, yo lo voy a editar y le quito esto, pero ahora, en la casa del Padre los jornaleros tienen abundancia de pan. No pondrás bozal al buey que trilla, el obrero es digno de su salario. Entonces hay una retribución del Señor para nosotros, y nosotros estamos cumpliendo con un mandamiento que Él nos dio, que fue la gran comisión. Luego hay algo que el Señor no solamente paga en esta tierra, ya se lo dije la vez pasada, primera de Pedro 5:2-4, dice el apóstol Pedro, el Espíritu Santo se lo dice a aquella gente y nos lo dice a nosotros: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. O sea, desde ahorita ya hay que empezar, Señor, a cuál es la persona que tú quieres que yo le predique, con quién es que tú me vas a usar. Y Él dice: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con pronto ánimo, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y por último dice: todos. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. A ver, ¿quién se acuerda qué es la corona incorruptible de gloria? Que este tipo de corona, hay 7 tipos de coronas en la Biblia, de acuerdo a los galardones que vamos a recibir. Pero ¿cuál es la corona de gloria? La corona de gloria, investigué, es un rango de autoridad que se recibe en el cielo. Eso que nosotros trabajamos. A veces cuidar gente es difícil, pero ¿sabe qué? Es muy gratificante ver cómo esa persona que vino. Mira, a mí me llegaban en Abba Padre, era como toda la gente más emproblemada. Yo miraba así la iglesia y yo decía: el ejército de David. Íbamos por allá a buscar pescados para darle comida. Yo corría una moto que tenía y buscaba mango para llevarle. Y eran tan pobrecitos y todo. Ya estaban, pero Dios los llevó y a todos les transformó la vida. Ya estaba tan acostumbrada, los que se estaban divorciando, los que no tenían casa, los que no tenían empleo, los que habían enviudado, todos los atribulados, y predicábamos y hacíamos. Yo pensaba: el ejército de David. Pero ¿sabe qué? Igual fueron los valientes de David.
Después echaban rayos, centellas, fueron entrenados, sabían bajar la gloria de Dios, sabían adorar. No solamente eso, se graduaron de ingenieros, abogados, se graduaron sociólogos, licenciados, y yo veía toda esa gente, las vidas transformadas. Eso es muy hermoso cuando te llega esa persona que necesita, y tú te dejas usar por Dios. Yo me dejo usar por Dios y vemos esas vidas transformadas, esas vidas cambiadas, esas vidas dando fruto, esas vidas sirviendo al Señor. Entonces la gran comisión es, fíjese que está en forma imperativo. No es un favor que nos están pidiendo, no es una sugerencia. La gran comisión es, por tanto, y hacer discípulos a todas las... Dígaselo al que está a su lado, por favor. Dígaselo. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Acaso que eso es puro para los pastores? ¿Acaso que es para los predicadores? No, eso es para todos nosotros, los que hemos recibido al Señor.